Muy buenos días a todos. Me complace darles la bienvenida a la séptima edición del Innovation Finance Congress y presentarles este emocionante Open Talks Experts protagonizado por Ponto. Ponto es una parte fundamental del Grupo Isabel, una de las principales fintechs de Bélgica. A través de sus Open Banking APIs, brindan una interfaz vanguardista y segura conectada con 2.000 bancos en 15 países europeos, permitiendo a los usuarios sincronizar su información bancaria e iniciar pagos de manera ágil y segura. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de François Gutiérrez, quien ocupa el puesto de Business Development International en Ponto, del Grupo Isabel, y quien nos brindará su perspectiva y experiencia en este campo, tan relevante y en constante evolución. Bienvenido, François, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Bueno, es un gusto tenerte hoy acá con nosotros. Gracias. Os voy a contar un poco lo que hace el Grupo Isabel y lo que significa Ponto para el Grupo Isabel. Solamente para dar más información sobre lo que acabas de introducir sobre el Grupo Isabel. Es un grupo que se creó hace 25 años. Es la asociación de 4 bancos, los mayores de Bélgica: ING, Belfius, BNP Paribas y KBC. Y el objetivo hace 25 años era ya de interconectar los datos financieros para el tema de empresas y dar visibilidad, intercambiar facturación, etc. Y desde este momento, hace 25 años, el grupo se lanzó en el Open Banking hace 4 años, comprando una empresa que es la solución Ponto, para justamente hacer esa migración de los datos financieros clásicos, pero dando un hincapié internacional, sabiendo que el Open Banking es una regulación europea, y dar acceso a sus clientes y partners a toda Europa. Y es por eso que Ponto hoy en día está lanzando a nivel europeo, principalmente en Francia, en España y en Italia, por el momento, para poder acceder a sus clientes, y algunos que ya están en estos países. Y Perfecto. solamente un dato, perdona, el Grupo Isabel somos 300 para unos revenues que más o menos son de unos 90 millones de euros, que es bastante diferente de una fintech tradicional, diría yo. Perfecto. Y te puedo hacer una consulta. ¿Por qué se habla de Open Banking para el B2B y B2C? ¿Cuál es la diferencia? El Open Banking se conoció desde el principio mucho con el B2C. El B2C empezó como una herramienta que se llama el PFM, que es el Personal Finance Management. Es decir, tú tienes varias cuentas, todos tenemos varios bancos, cuentas personales, y es de poder sincronizar nuestros datos en una simple aplicación que es el famoso PFM. Y eso viene del B2C. También el acceso a créditos, más y más hoy os piden de sincronizar los datos de bancos financieros, transacciones, para evitar de mandar los papeles o la documentación. Todo esto está muy digitalizado, y muy en el mundo B2C. El mundo B2B, que es el que nos estamos enfocando y donde venimos, que es nuestra especificación hoy en el Grupo Isabel, es que hablamos con unos partners, unos clientes, editores de software, muy enfocados siempre a todo lo que es gestión, cash management, gestión de tesorería, facturación, que necesitan la información de sus clientes, ¿vale?, para poder emitir facturas o verificar que todas las facturas se han pagado. Entonces, son los dos mundos, tanto B2C y tanto B2B. La forma de aplicar la tecnología es la misma, porque es la PSD2, que es regulado en Europa, pero la forma de conectarse a las APIs de los clientes puede ser un poco diferente. Y nosotros pues nos enfocamos en el mundo B2B. Perfecto. ¿Nos podría brindar algunos ejemplos de casos de uso concretos que puedan ilustrar los beneficios del Open Banking para las empresas? Sí, pues ya he dado algunos, pero voy a enfocar más en estos, es decir, nuestros clientes de tipo editores de software
que hacen gestión de tesorería como Sage o como Odoo o como otros, necesitan recuperar la información de sus clientes, que son empresas, ¿vale? Para ver si las facturas, los gastos y todo corresponden antes de emitir un balance a sus clientes. Pero también eso es el primer caso de uso, diría yo, es decir, verificar que todo está hecho y todo está coordinado para poder declarar el revenue de la empresa o ver si todo está bien, si está en positivo o no. Y en esas facturas, pues también verificar que si hay algunas por pagar, es poder emitir un link para que la persona pueda pagar directamente esa factura. El Open Banking tiene dos temas, que es uno, lo que se llama el AIS, que es la sincronización de los datos bancarios, y el PIS, que es el P de pagos, que se puede también pagar de la misma forma a través de la misma API. Entonces, primero se sincronizan los datos, a saber si todo va bien, si las cuentas están bien, si están sincronizadas, si la empresa le falta algo o un cliente no ha pagado, etcétera, pues es ahí donde podemos jugar y mirar a ver lo que pasa. Y cuando hay una factura, por otro lado, que hay que emitir o que pagar, pues también se puede hacer directamente con los mismos datos. Es un poco la importancia que tiene Open Banking y el interés, es decir, poder ver los datos y tener una acción justo detrás. Clarísimo. Y tengo una pregunta, creo que un poco ya lo explicaste, pero si queremos profundizar en este mercado, ¿quiénes son específicamente sus clientes? Voy a dar otro paralelo con el B2C. Cuando en el B2C los proveedores de Open Banking que están en el mundo B2C, sus clientes principales son bancos. Es decir, y además la mayoría están ya dependientes de un banco. Si miramos un poco los acuerdos, el Tink se lo compró Visa, el Aya lo compró Mastercard. Entonces, hay toda esta forma de bancos donde hay una relación muy bancaria a nivel de los clientes. Y nosotros, por otra parte, en la parte de empresas, nuestros clientes son proveedores de software, tipo lo que decía antes de Sage, gente como Sage, gente como Odoo y otros. Tenemos hoy en día unos 120, 150 partners, muchos en Bélgica y en Países Bajos, pero algunos que ya tienen cobertura a nivel internacional, que menciono también Agicap, que es un grupo francés que está en todas partes, que ya ha integrado nuestra API bancaria. Y cuando esos partners integran nuestra API bancaria, para ellos ofrecen a sus clientes de poder, a través de esa API, de tener acceso a los 2.000 bancos que mencionaba antes de forma inmediata y automática. Es decir, que si un accountant o un auditor necesita tener acceso a una cuenta del Santander por un cliente que está en Francia o en España o donde sea, pues a través de la API de Punto puede tener, por supuesto, con todos los temas de seguridad y acceso y el consentimiento del cliente, acceder a las cuentas y sincronizar las cuentas automáticamente. ¿Vale? Entonces, nuestros clientes son al 98% unos partners que utilizan nuestra API para ofrecer el acceso a esos bancos a sus clientes. Clientes que son empresas también, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, quedó súper claro. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué el Open Banking resulta ser la mejor solución para el ecosistema de gestión, cash management, etcétera? Voy a hacer un poco de histórico. Cuando se empezó Isabel, había un formato de datos que se intercambia entre empresas, que se llama CODA, por ejemplo. En Francia se llama EBIX, es otro. En España no me acuerdo cómo se llama, pero hay un formato entre bancos que se intercambian. Es decir, yo como auditor, cuando pido un fichero a un banco para poder sincronizar los datos de la empresa con la que estoy prestando un servicio, me manda un fichero que puede ser un Excel, por ejemplo, ¿vale? Y en ese Excel, pues yo luego solito tengo que mirar lo que ha entrado, lo que ha salido, por qué, si esto es justificado, si no, categorizar, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo bastante
bastante manual y local. Por ejemplo, CODA en Bélgica y en Países Bajos pues no se utiliza en Francia. En Francia se utiliza EBIX, por ejemplo, y en otros países se utiliza otro formato. La aportación del Open Banking, que es un formato y un API regulado a nivel europeo, permite de sincronizar los datos en cualquier país de la misma forma y con ficheros que son ficheros de tipo JSON o CSV, que son datos que se pueden manipular, entender, poner acciones de riesgo, de detección de riesgo y, bueno, como todos los datos, poder categorizar automáticamente, etcétera. Entonces, esa aportación permite a los clientes, nuestros clientes, de digitalizar todo ese proceso de sincronización de datos financieros de sus clientes, de tenerlos de un solo formato y de tenerlo en dinámico. En cuanto a los ficheros, antes se enviaban cada 2 semanas, mes o lo que sea, tienen acceso de forma inmediata y automatizada en todos los clientes, cualquier banco, cualquier país de Europa. Es lo que aporta Open Banking a este mercado ahora mismo. Es verdad para el B2B lo que acabo de mencionar, pero es verdad que funciona también perfectamente en el mundo B2C, porque justamente permite a yo, François, que estoy viviendo en Francia, tener acceso a mis datos que están en España o que están en Inglaterra o que están en Bélgica. ¿Vale? Entonces, eso es lo que aporta Open Banking en este tipo de soluciones. Y cuando hablamos de empresas, pues estamos hablando de riesgo mayor, de importes mayores y de tamaño de datos que son mucho mayores. Clarísimo, clarísimo, súper interesante. Y ahora quiero hablar un poco de las limitaciones. ¿Tuvieron una limitación o frenos o cuáles fueron los principales limitaciones o frenos en el desarrollo del Open Banking en este ámbito? Pues hay varios. El primero es que los bancos, cuando han tenido... los datos financieros de los bancos era algo muy privado y al principio no querían compartirlo, por supuesto, porque era su negocio. El tema del Open Banking les ha obligado a ofrecer un API del banco donde nosotros como terceros podemos acceder a los datos como ellos y poder utilizar sus datos como ellos para prestar servicios a nuestros clientes. Entonces, eso ha sido el primer freno de los bancos donde las APIs no salían o eran muy limitadas o tenían muchos fallos, etc. Se ha resuelto, aunque todavía hay algunos frenos y más bien en el ámbito del B2B a veces, porque los bancos gestionan diferentemente datos B2C y datos B2B. Incluso a veces tienen dos APIs en algunos de ellos. Pero bueno, ese ha sido el primer freno. El segundo es la adopción del Open Banking. Es decir, que si empiezo otra vez con la parte B2C, yo como usuario personal, si quiero acceder a un crédito o tener información, tengo que sincronizar todos mis datos financieros a la persona que me va a hacer el crédito. Y eso, pues, la gente de entrar, decir que sí, compartir tus cuentas, sí, poner tus datos usuarios, hay unos frenos al nivel de adopción que existe, ¿vale? Que se está saliendo. Hoy en día hay datos que dicen que el 70% de la gente da el OK para compartir sus datos. Eso ha progresado muchísimo en estos últimos años por temas de seguridad, de GDPR, de muchas cosas. Y esto se está levantando, ¿vale? Pero todavía hay un freno a la adopción que es importante. Al nivel de empresas, como esto está llegando ahora mismo, hay un tema de adopción y de transición entre los formatos, diría yo, antigua generación y los formatos que son la nueva generación. Muchos software vendors, de los que he mencionado, que son muy gordos, internacionales, utilizan ya los formatos clásicos, ¿vale? Entonces, ahí también hay una transición que se está operando, que se está haciendo en la misma forma que se hizo en la parte B2C, donde la gente está entendiendo que para ir más lejos, poder actuar mucho más rápido, tener más flexibilidad en la gestión de esos datos, se están pasando al Open Banking poco a poco, ¿vale? Entonces, yo diría que, y es por eso que he pasado un poco de tiempo explicando la adopción, que la adopción es el mayor freno para el tema del Open Banking, sabiendo que
las APIs funcionan, la conexión a los bancos funciona, la interacción es sencilla ahora a través de las APIs, pero es la adopción que se tiene que todavía seguir y que la gente haga esa famosa transformación numérica que se está haciendo, se está operando ahora. Sí, que se está haciendo la verdad que cada vez más, que está con un crecimiento impresionante. Sí, se está viendo en las curvas de conexiones en los bancos que se está multiplicando por 3, 4, cada vez el número de personas o el número de gente que está aceptando de compartir sus cuentas y que se está utilizando en las APIs Open Banking. Y hablando un poco de esto de que cada vez es más, yendo un poco hacia el futuro, ¿cómo vemos el futuro y la evolución posible del Open Banking? ¿Qué va a aportar esta transformación en las gestiones financieras de las empresas? Estamos hablando de Open Banking. El Open Banking se está moviendo en el ámbito de lo que se llama el Open Finance. La diferencia es que en el Open Banking, siempre lo que he estado mencionando desde que hemos empezado esta entrevista, hemos estado hablando de las cuentas bancarias, que son las cuentas personales, mayormente, y para las empresas sus cuentas de libros, de cuentas que utilizan en su empresa. El Open Finance es la capacidad de ir a tener más información sobre las cuentas de ahorros, que sean personales o de los clientes o de las empresas, porque todos sabemos que tenemos diferentes bancos según lo que estamos operando, y es de tratar la data financiera que sea de la cuenta personal o la cuenta del banco a todo tipo de cuenta para tener una visibilidad a 180 o 360 según lo que quieras, una visibilidad completa de la información del cliente. Y eso pues va a ayudar a cuando tengamos toda esa información, la idea es tener dicha información para proponer más servicios y automatizar aún más la información. Yo tengo un restaurante para pedir un préstamo a mi banco, pues enseñaba mi balance y mis resultados del año anterior, ¿vale? Porque no había otra forma. Con el Open Banking, pues das la información de los últimos meses, semanas o años, pues, pero tienes toda la información. Una empresa que podía ser súper positiva, profitable antes, pues igual con el ejemplo del COVID, por ejemplo, que no ha facturado nada durante 12 meses, pues esa información no la tiene el banco para decir que sí o que no un préstamo. Pues ese tipo de información es lo que estamos ahora captando para tener una visibilidad muy completa y, por otra forma, decir sí a nivel de riesgo o para este tipo de acción sí se le puede prestar, porque aunque su balance de hace 18 meses no estaba bien, la situación que tiene ahora es mucho mejor. Eso es lo que va a aportar la parte de Open Banking, Open Finance. Y si hacemos un traslado a la parte B2B, es exactamente igual. Es la capacidad de detectar varias cuentas y de poder aportar un servicio completo en cualquier situación financiera que esté la empresa. ¿Y qué tan lejos ves este futuro? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué tan lejos ves este futuro cuando ya tengamos todos los datos y demás? El tema de los datos es algo complicado porque hay temas de hasta dónde vamos a ir y al nivel de seguridad. Es decir, que una vez que has abierto todo el libro de tus cuentas, de tus datos, ahí hay que tener mucha seguridad, para no mezclar las cosas y para no divulgar nada confidencial o lo que sea. Entonces, hay un tema de seguridad ahí que es bastante importante y para esos datos, cuando ya tenemos todos estos datos, pues todas las tareas que se hacen hoy en día manualmente, como decía hoy, enviar simplemente una factura o decir se ha pagado o no se ha pagado, todo esto se va a poder operar directamente de forma digitalizada. Un pago hoy en día, cuando mandas para que te hagan un mandato, ¿cómo se dice? Pagas a través una transferencia SEPA o lo que sea, que es caro, también los costes van a bajar gracias al Open Banking. Todo esto se va a hacer automatizado, más rápido y más barato tanto para el usuario como para empresas. Perfecto. Te puedo pedir, para ir ya cerrando y finalizando, algunas conclusiones finales que quieras contarnos.
Pues sí, estamos ahora lanzando realmente a nivel de Europa. Ponto y Saber estaban muy centralizados en la parte de Bélgica, Países Bajos, donde hemos tenido bastante éxito. Mi trabajo es de llevar esta misma solución a clientes que ya están en Francia, en España, en Italia y fuera de la zona de Isabel. Y creo que hay realmente, aunque haya muchos terceros que hacen Open Banks, ¿ya? Muchos están en la parte B2C y nosotros nos hemos enfocado realmente en la parte B2B, que son necesidades muy específicas para los auditores, para los software vendors, y tenemos una solución que se adapte perfectamente a ese mundo que conocemos desde hace muchísimos años en Bélgica. Entonces, la idea es realmente empezar en España. Yo estaré en el evento en julio con vosotros, además, y es realmente los primeros pasos que estamos haciendo fuera de Bélgica y Países Bajos. Y hemos elegido España para eso. Perfecto. Bueno, me alegra que hayan elegido España para eso. Muchísimas gracias, François, por acompañarnos el día de hoy y protagonizar este Open Talk Experts. Ha sido un gusto. Nos vemos el 5 de julio en el 7º Innovation Finance Congress y allí nos encontraremos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.